Si yo no quiero pagar impuestos, tengo una oportunidad una vez cada 3 años. Pagas impuestos sobre la de 2 y exentas sobre la de 3. Sí está permitido porque son donaciones. Ahí ya no es que estés exentando casas, sino lo que estás haciendo es la exención de una donación. Esas declaraciones son en ceros, ¿no? Felicidades, tienes 3 millones sin pagar impuestos. Si tú no presentas esas declaraciones, es un hecho que te va a llegar una notificación porque el notario ya fue y avisó. ¿Me regresa el dinero a mí o ese dinero se lo podría mandar tal vez a mi hijo? ¿Se imaginan poder vender una casa y no tener que pagar impuestos por esta? Probablemente sea porque la acabas de construir y la quieres vender o porque vives ahí prácticamente llegan a una plusvalía, pero siempre que hacemos algo, el SAT nos quiere quitar una lana, pero hay una manera en la cual no vas a pagar nada. Ahora sí que todo eso va a ser utilidad. Si quieres saber cómo hacer eso, hoy tenemos una experta en contabilidad, la cual nos va a resolver todas estas dudas. ¿Y quién es experta? Aquí estamos. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Es un gusto estar con mi cliente y con el arqui Diego. Yo es un gusto estar con mi contadora, la inversionista de nuestros departamentos y también quien es profesora dentro de nuestra metodología Transformando Ladrillos en Lingotes, enfocada a constructores. Si quieren estar ahí también, el primer comentario, ojalá una liga, porque aquí está en la lista de espera. Y para que vean los buenos profesores que tenemos, pero cuéntanos, Guille. Este es un pequeño spoiler de lo que vemos justamente en las clases para los nuevos constructores. Yo siempre digo la frase de sin miedo al SAT. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a recibir una cantidad importante de nuestras cuentas bancarias, entra ese miedito de decir, ¿y si me depositan lo de la venta? ¿Y si me depositan lo de la propiedad? ¿Y si me depositan mi ganancia? ¿Cuánto le tengo que pagar al SAT? Otra cosa importante es que el SAT es nuestro socio secreto. El SAT se va a llevar siempre nuestro 30% por todos los ingresos que nosotros obtengamos. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda vender una casa sin pagar impuestos? A ver, entonces tú me estás diciendo que prácticamente si yo recibo dinero dentro de mi cuenta, el SAT se va a quedar el 30%. Es decir, si vendo la casa y no hago algo, el SAT, digamos, si la vendí en $1,000,000, el SAT se podrá llegar a quedar 300,000 pesos. Y no solo el 30, puede llegar a ser hasta el 35%. El ISR en México, que es el impuesto sobre la renta, es el impuesto que todos los mexicanos pagamos. Y el SAT es muy listo cuando le conviene y muy tonto. ¿Por qué? Porque el SAT no va a andar investigando de buenas a primeras, oye, ¿por qué el arqui, por qué fulanito recibió 700,000 pesos en su cuenta bancaria? Oye, ¿por qué tiene 2,5 millones en su cuenta bancaria? Lo primero que va a hacer el SAT es asumir que lo que tú recibiste es un ingreso por el cual debas pagar impuestos. Entonces te toca a ti demostrarle que efectivamente con ciertos documentos, mediante cierto proceso, tú puedes exentar la venta de una propiedad. Oye, y por decir con esto, ¿importa si estoy yo dado de alta ante el SAT? O sea, es decir, yo ni RFC tengo, no sé si tengo RFC, ¿no? O sea, es decir, pues yo no, y mi cuenta es no fiscal, ¿no? Las famosas no fiscales. No fiscal. ¿Qué pasa si yo no estoy dado de alta y pues tal vez vendí mi casa, no sé, 2, 3 millones de pesos? Pues con eso prácticamente, o sea, puedo evitar que el SAT me cobre, ¿no? Es correcto. Lo primero que debemos ver es que si nosotros, todos los mayores de 18 años, ya deberíamos de tener un RFC. Y cuando nosotros recibimos esta cantidad de dinero, existen muchos chismosos que le van a ir a informar el SAT. El primer chismoso es el banco, que si tú recibes un depósito de cierta cantidad, lo va a notificar, los famosos 15,000 pesos en efectivo. Pero de igual manera, si tú recibes 2,5 millones en tu cuenta bancaria cuando tus ingresos promedios solo eran, por ejemplo, de tu nómina, porque tú ganabas 50,000 al mes y de repente te llegan 2,5 millones, el banco va a decir, oye, SAT, aquí está pasando algo. Y el segundo chismoso es que cuando tú vendes la propiedad, el notario va de por medio. Y el notario es el chismoso de confianza del SAT, porque el notario va a informarle de tal persona realizó la venta de una propiedad, esta fue su ganancia y le toca o no le toca pagar impuestos. Y digamos, por decir ahí en la parte del notario, que es, digamos, el principal chismoso, ¿no? Cuando lo vas a vender, el notario dice, pues sabes que aunque yo me voy a quedar una lana, pues todavía le voy a tener que avisar para ver cuánto se va. ¿Quién hace la retención de impuestos? O sea, yo voy con mi contador y le digo, oye, contadora, voy a vender esta casa, dime cuánto le tengo que pagar al SAT, o el contador, o el notario lo hace, o cómo debería de yo revisar eso, pues para o no pagar, como dices que tú puedes hacer que no pagues. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer para no pagar impuestos y vender casas, no? O en dado caso que se tenga que hacer, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo, no? El primer paso es, sí, yo recomendaría tomar la asesoría con un
un contador, explicarle la situación de, oye, es una casa que construí y voy a vender, o soy arquitecto y me dedico a construir y vender casas, o es la casa donde vivo y la voy a vender porque voy a comprar otra. Entonces, ir con un contador, explicarle la situación y saber como el contexto completo. Ahora, el cálculo de impuestos como tal no lo hace el contador directamente, el responsable y el encargado es el notario. Entonces, siempre tenemos que tener la asesoría compuesta, la fiscal y en este caso la legal, que sería la del notario. Y el notario, bajo ciertos requisitos que ahorita vamos a ver, va a determinar cuántos impuestos tienes que pagar o si es que tienes que pagar o no. Ok, entonces la probabilidad de no pagarlos la dicta el notario, no el notario. O sea, pero digamos el contador, en este caso tú, nos das una asesoría donde, oye, hay que hacer la estrategia esto. O los primeros puntos, porque por ejemplo en asesoría ahorita vamos a contar una que otra historia de la vida SAT para que no les pase, okay. Exactamente, yo digo historias de la vida SAT para que justamente aprendan de estos errores y no les pasen a las demás personas, porque si de repente llegan conmigo de, oye, ya recibí el notario, ya recibí el dinero y tengo junta con el notario mañana y esto y el otro. Y es como, oye, los contadores no somos bomberos, no pagamos fuego. Lo ideal es hacerlo de manera preventiva y evitar pues los errores. Tuve el caso de un cliente, ahorita veremos las exenciones, pero tuve el caso de un cliente que cuando llegó en asesoría conmigo, me dijo, no, yo ya fui con el notario, ya pagué un cambio de propiedad, que es el cambio de propiedad, el traslado de dominio, exacto. Yo ya pagué el traslado de dominio y la propiedad ya se la di a mi mamá porque vamos a construir y vamos a vender. Y me enseñó lo que pagó el traslado de dominio, lo que le pagó el notario, más mi asesoría, más los impuestos que tenía que pagar. Yo dije como, ya no te salió. No te salió. Y yo creo que mejor ya no lo hagas, ¿no? O sea, después de que dijo, oye, pero ya hice todo esto, ya pagué todo esto, me lo pude haber evitado. Y yo, sí, te pudiste ahorrar cientos de pesos, cientos de miles de pesos si hubieras tomado una asesoría conmigo. No quiere decir que sea primero con el contador y luego con el notario. No es una regla escrita, pero sí altamente lo recomendaría porque muchas veces como contadores nosotros vemos el origen del dinero y el destino, ¿no? O el proyecto que se le va a hacer a ese dinero que nosotros vamos a recibir, porque el notario tal cual nada más determina, ¿no? El notario dice, bueno, estos son los hechos y así quedó. Pero la estrategia sí la pudiera hacer el contador. Ok, entonces, pues paso número 1, si ya sabes que vas a vender tu casa, o más bien si piensas que vas a vender una casa, primero asesórate, ve con un contador o ve con un notario y dile, oye, pues yo pienso vender mi casa en tanto, ¿no? La compré tanto o la construí tal día, pues cuánto voy a pagar de impuestos o qué puedo hacer para no pagarlo. O sea, y con esto sí hay la posibilidad de no pagar nada. Nada. Hay ciertos límites que ahorita lo vamos a analizar. En el caso de la venta de casa-habitación, primero debemos entender qué es casa-habitación. Casas o departamentos que no sean amueblados. Y el beneficio fiscal que nos da el SAT es aquella propiedad donde tú vives y la vas a vender. Entonces, el primer requisito es demostrar que tú vives en esa propiedad. Ok, a ver, antes que me des los requisitos, ¿cómo yo puedo definir que está? O sea, sé que suena lógico, pero a mí me convendría que la fuera a vender amueblada, entonces me conviene más a mí decir, le saco los muebles y luego te los regalo, luego te los vendo, ¿no? O sea, porque correcto. Puede pasar, ¿no? Que tú tienes tu casa y llega alguien y te dice, oye, me encantó tu casa, la quiero y la amueblaste excelente, ¿no? Pero si ellos te ponen que te van a vender una casa e incluyen mobiliario, fiscalmente podrás pagar más. O sea, es diferente. Es completamente diferente. Lo que está exenta es la propiedad. Ahorita, de hecho, vamos a ver algunos ejemplos de qué pasa cuando vendes una casa que además tiene un local comercial, ¿no? También tiene... sí, es muy diferente. Prácticamente agarraron. Y hay muchas zonas, ¿no? De prácticamente comprar tal vez una casa de interés social que se da mucho o construir una casa en una avenida que era X, de la nada se volvió movida la de esta y pues ponen un localito y ponen, entonces eso también cambia la cosa. Exacto. Entonces, el principal beneficio, lo primero que debemos demostrar es que sea una casa o departamento y que sea una propiedad en donde tú hayas vivido, que en efecto no esté amueblada. Pero solamente caso de departamento. Solamente casos o departamentos. Si tengo yo, o sea, casa con local, ya me fregué. Tendrías que pagar una parte de impuestos diferentes. Ahorita lo vamos a ver porque, por ejemplo, cuando es un local comercial, lleva IVA, ¿no? Los locales, los departamentos, los locales, las oficinas, las bodegas llevan IVA. Otra confusión es que, por ejemplo, si tú ves un video o un clip en TikTok, en internet, donde dice vende una propiedad y no pagues impuestos hasta por X, pues claro que el clickbait te llama la atención, pero solamente es para casa, habitación. ¿Qué pasa si tú vendiste una oficina?
Es completamente diferente. El beneficio es para aquellas personas que venden su casa, una vivienda. En el caso de exentarlas. A ver, para exentarla, o sea, ahora sí dinos, ¿cuáles son las cosas que debe de hacer alguien para exentar los impuestos de vender una casa? ¿Cómo no pagar impuestos al momento de vender una casa? Ok, existen dos impuestos. Primero el IVA y el ISR. El IVA es muy sencillo. Cuando es casa habitación y no está amueblada, no lleva IVA. Mismo ejemplo que vimos ahorita con el de las oficinas, ahí sí llevaría, o un local comercial, ahí sí llevaría IVA. Entonces ya de inicio, el que sea casa habitación, nos estamos ahorrando un impuesto. 16%. 16% de cajón. Y el segundo es que nosotros tenemos la posibilidad de obtener hasta 700,000 UDIs de la venta de nuestra casa sin pagar un solo peso de ISR, que como lo vimos al inicio puede ser del 1.92 al 35%. Normalmente se le dice el 30, ¿no? Por término general, pero puede ser de hasta el 35% sobre la ganancia que nosotros hayamos obtenido. Yo no traigo UDIs en la bolsa, ¿no? Entonces, ¿qué es una UDI y cuántos son 700,000 UDIs? La UDI se creó con la intención de agregar una unidad de medida. Es como si nosotros dijéramos, por ejemplo, dólares, o sea, sería nuestra unidad o pesos. Y después de una pequeña falla técnica, continuamos. La UDI es unidad de inversión y actualmente ese valor va cambiando constantemente, así como el dólar cambia, la UDI también. Actualmente la UDI vale 8.41, que si lo multiplicamos por las 700,000 UDIs nos da aproximadamente 5.8 millones. Entonces, si nosotros vendemos una casa por debajo de esos 700,000 UDIs o 5.8 millones, el SAT no te va a cobrar ni un solo peso de impuestos. Prácticamente sería una ganancia completa. Pues entonces, para yo ahorrarme la lana, si mi casa vale más de 5.8 millones, 5.8 y feria, no pago impuestos, nada de impuestos. Si vale menos, no pago. Sobre el excedente tendría que pagar, ya entraría el cálculo del ISR. O sea, el SAT solamente te dice hasta 5.8, lo que rebase, me pagas. Pago por lo que me sobra, ¿no? Por lo que te sobra. Y digamos aquí, si yo tengo, no sé, una locura, ¿no? Imagínate que yo estoy casado, ¿no? Y compré prácticamente mi casa y mi casa me fue muy bien y prácticamente al día de hoy vale 12 millones, 10 millones de pesos, ¿no? Pero pues las UDIs nos dicen que nada más puede exentar 5.8, pero pues somos dos personas, o sea, ¿puedo sumarlas o no puedo sumarlas? Esa es una gran estrategia y fue algo que yo aprendí en pandemia, porque en una de las historias de la vida SAT, yo tenía un cliente que dijo, yo voy a construir mi casa, la casa de mis sueños, ¿no? Y es en donde voy a vivir. Llegó la pandemia y dijo, no la puedo pagar, la voy a vender. La casa valía 10 millones en 2020, más o menos, pero él dijo, oye, pues voy a tener que pagar sobre el excedente. 4 millones, ¿no?, de pesos. Hasta que, oh sorpresa, se acordó que tenía una bonita esposa en su casa y que se habían casado por la forma correcta para obtener un beneficio fiscal, y ellos lo que pudieron hacer es dividirlo. Como estaban casados por bienes mancomunados, el impuesto se dividió en dos. Entonces, cada uno tenía sus 700,000 UDIs. En el caso actual, por ejemplo, si tú estás casado por bienes mancomunados, tú puedes decir, oye, en esta casa vivíamos... ¿Mancomunados es lo tuyo, es mío? Ajá, compartidos, exacto, revuelto. Okay. Entonces, en 2025, tú lo que puedes decir es, tú tienes 700,000 UDIs, yo tengo 700,000 UDIs, los dos vivíamos aquí, entonces el impuesto se divide en dos. El notario, ahí hay como un representante, por así decirlo. La escritura, todo el proceso se hace hacia él, en este caso hacia mi cliente, y ya la esposa también tuvo que declarar cada quien su parte, pero fue completamente exenta. Oye, y la otra manera que digamos, oye, yo tengo mi casa con mi esposa y mi esposa también tiene otra casa. Vamos a vender esta, pero pues como estamos revueltos, ¿a poco si vendo esta ya los dos pelas? O sea, o yo puedo decidir, pues yo exento en la mía y tú exenta, o sea, tenemos dos casas, tú exenta en una y yo exento en la otra, o sea, sí es no es como en una misma casa se queman las dos cosas. En este caso, los 700,000 UDIs es al año y es por la casa. ¿Al año? Al año y es por la casa. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a contar otra historia. Tuve un cliente que me decía, oye, tengo pues mi casa donde vivo y además construí una casa que quiero vender. ¿Cómo le puedo hacer para exentarlas? Y vamos a suponer hacer el supuesto. Una casa valía 2 millones, la otra casa 2 millones y él dijo, 700,000 UDI, ¿las voy a exentar las dos? No. Solamente podía exentar la casa donde vivía y solamente puedes exentar una casa cada tres años. Tienen que pasar 3 años porque si no, no puedes estar exentando y exentando. Okay. No puedes. Entonces, primero punto importante son los años y la otra es que está topado
a una casa. No Sí, o sea, puedes vender dos. No tengo uno, digo, a ver, pues yo tengo mi casa chiquita que vale 1 millón y tengo una de 2 millones y tengo otra de 2 millones chiquito, y le sumo, no. O sea, es una oportunidad. O sea, si yo no quiero pagar impuestos, tengo una oportunidad una vez cada 3 años. Ok. Es correcto. ¿Qué más necesito? Solamente eso, decir, oye, esta es mi casa, no he pagado en 3 años, digo, no he vendido nada en 3 años y vale menos 5.8 millones de pesos. Ahí vamos muy bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tú me decías, oye, si yo tengo una casa y mi esposa también, ¿no? Cada uno puede exentar una propiedad. ¿O qué pasaría si solo una persona tiene las dos casas? También muchas veces nos damos a la idea de que es la primer casa que tú vendes. Y no, la ley no te dice que es tu primer casa. Si una persona tiene, ejemplo, una casa de 2 millones y otra de 3 millones, él puede decidir, pagas impuestos sobre la de 2 y exentas sobre la de 3. O sea, digamos, a mí algo me pasó muy mal y tengo que vender las Todas 2 casas que tenga, todo lo que hice, tengo que vender esas 2 casas y no sé, tengo una de 5.8 millones y digo, esta es la buena, ¿no? Y tengo una de 1.2 millones, ¿no? Que era una casa muy chiquita. Si vendo primero la 1.2 millones, puedes pagar impuestos de esa. Digo, pago impuestos de esta, pero, o sea, yo decido en el momento que la quiero ejecutar. Es correcto. Eso también pasó justo con un cliente que estaba en esta situación donde dijo, ya me gustó el tema de construir y vender, voy a vender mi casita que ya tiene muchos años, voy a vender esta otra que estoy construyendo y con lo que recupere voy a hacer una tercera casa, ¿no? Entonces él se quedó con la idea de que solo podía exentar la casa donde vivía y la primer casa. Y ya después dijo, chin, o sea, strike, porque ya perdí mi única oportunidad que tengo, la quemo con una casa muy barata cuando pudo haber aprovechado hasta 5.8 millones. Ahora, los requisitos. Aquí lo más importante es demostrar que efectivamente tú vivías en esa propiedad. Y para que tú puedas demostrarlo, sí requieres evidencia. Los notarios no te pueden decir, oye, dame 5 comprobantes y además demuéstrame que viviste aquí durante 25 años. No, pero sí te piden que lo demuestres durante cierto tiempo. Normalmente te piden los últimos 6 meses, o sea que puedas comprobar mínimo 6 meses de haber vivido en esa propiedad. Y claro, entre más comprobantes tengas, pues el notario le pone palomita. Tuve el caso de un cliente que él vivía en el extranjero, ya tenía muchos años viviendo en el extranjero, pero la propiedad que tenía en México seguía estando a su nombre, no había vendido otra casa en 3 años y ya era su momento, ¿no? Y el notario fue con un notario bastante exigente y le decía, oye, es que pues no tienes comprobantes de domicilio a tu nombre, porque en efecto él no vivía, entonces no tenía ningún recibo a su nombre, ¿no? O sea, ya no tenía comprobantes. Había perdido su INE, su pasaporte ya estaba vencido. Lo único que le salvó fue la cartilla militar para que él pudiera demostrar que su domicilio y su identificación hacían válido el domicilio que él tenía, ¿no? Entonces, si estás en las muy de malas, si no tienes pasaporte, perdiste tu INE, primero tienes que demostrar tu identidad y segundo, que vivías en esa propiedad. Hay personas que incluso cambian su INE, ¿no? O sea, tan sencillo como ir y poner tu nuevo domicilio en la nueva propiedad y tan haces un cambio y así ya tú puedes demostrar que tu INE tiene ese comprobante de domicilio. Si además tú le sumas comprobantes de luz, agua, gas y tarará, va sumando al expediente que te pida el notario. Ok, entonces con esto prácticamente debemos nada más de buscar tal vez como algún recibo o tu INE y demás. Aquí también algo interesante, porque eso es en el caso que, oye, yo vivía en mi casa, ¿no? Pero si yo no vivía en esa casa y digamos yo la tenía rentada, pues yo como, o sea, no tengo recibos porque los recibos son del inquilino. No tengo INE porque mi INE la tengo en otro lado. O sea, ¿cómo le hago ahí para decir, para exentarlo? Con tu INE. O sea, al final la INE es lo que más te ayudaría y entre más comprobantes pongas. Pero mi INE la tengo en otro, o sea, mi INE está en mi otra casa. Tengo 2 casas. No, sí, o sea, tendrías de preferencia si cambia tu INE y al final se entiende, no precisamente que sea la propiedad. Aquí sí podrías aplicar la de si es una propiedad que está a mi nombre. Me fui a vivir con mi esposa, ¿no? Cuando ya nos casamos me fui a la casa de mi esposa, pero ahí tengo mi departamento de soltero. Ajá. Sí, no, sin ningún tema. No has vendido otra propiedad en los últimos 3 años. Puedes comprobar que esa propiedad está a tu nombre y sin ningún inconveniente ya el notario lo haría válido. Ok. ¿Cuál es en donde hay más inconveniente? Cuando a alguien se le ocurrió construir una casa y quiere exentarla. Ahí yo iba, ¿no? Que ahí eso demostrar que tenías una casa de hace 5 años y era tu departamento de soltero, no está difícil. Ajá.
demostrar que de repente, apareció aquí una casa hace 6 meses, es en donde está interesante. Y por decir, ahí, ¿qué podemos hacer? No digo, yo me sé algunas estrategias guiño, y ahorita se las diremos. Para mí lo más fácil es el cambio de domicilio del INE. Ok, o sea, digamos, yo digo, ¿no? Voy a construir una casa, esa casa pues la voy a hacer para vender. Entonces, antes de sacar mi licencia de construcción casi es, si ya sé que es para vender y la quiero exentar, cambiar tu domicilio ahí, ¿no? O sea, al cabo del terreno está tu nombre y aunque no hay nada, pues ahí pongo mi domicilio. Por eso es importante ir con un contador antes, porque si a mí me dicen, Guille, ya me depositaron el dinero y mi cita del notario es mañana, pero no tengo mi INE en el domicilio estratégicamente, pues de aquí a que te dan la cita, de aquí a que demuestras unos 6 meses de haber vivido en esa propiedad, el notario te lo va a rechazar y vas a tener que pagar impuestos, ¿no? Entonces, justo es hacer las cosas con tiempo, de aquí a lo que tarde el INE, de aquí a que juntas 6 meses de comprobante, sacas tu contrato de luz, por ejemplo, y ya. Sin tema lo puedes hacer. Yo en el tema de la construcción, ahí les doy un consejito. Nosotros varias veces hemos hecho esto, no aprovechar esa exención de impuestos. Y lo que hacemos es lo primero necesitamos nosotros un contrato de agua, al menos aquí en Querétaro. Ese contrato de agua pues, lo sacas a tu nombre. ¿Por qué? Porque si no, no te da una licencia de construcción, no o una factibilidad, pero con el contrato de agua te va a ayudar a tener un recibo, ¿no? Y de ahí otra cosa que puede hacer es cambiar el INE, como nos comentaba aquí Guille, y también algo muy importante que también podemos sacar es sacar un contrato de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque en la luz realmente puedes poner, tú puedes tener, exacto, tu contrato lo puedes tener provisional, que no tengas la casa construida. Hay ocasiones que la CFE se pone muy piqui de, no, tiene que tener un avance de tanto, y hay veces que literal nada más tienes el morete y te lo ponen, ¿no? Pero eso te va a ayudar a que tú, mientras estás en la cimentación y la casa te vas a llevar 6 meses, 8 meses, un año construir, te ayuda muchísimo. Entonces, si tú ya sabes que esa casa la vas a vender, lo primero que debes de hacer es cambiar el INE y luego ir a sacar tu contrato de luz. Ese contrato de luz que no se les vaya porque les van a pedir 4 o 6 meses y pues imagínate, si tú ya vas a la mitad de la obra y hasta ahorita apenas lo vas haciendo, y ya te llegó el cliente que oye, lo quiere de más y la acabo en 3 meses, pues probablemente o pagas impuestos o le tienes que decir al cliente, oye, espérate 3 meses porque pues no quiero pagar esos impuestos, ¿no? Y pagar impuestos sobre 5,800,000 o lo que sea, digo, no van a ser 3,000 pesos, crean, o sea, van a ser cantidades interesantes, ¿no? Es correcto. A ver, retomando, los que tienen el beneficio son únicamente aquellas personas que no se dedican a la construcción, que era su casita donde ellos vivían, que no han vendido otra propiedad en 3 años y que además logran comprobar, ya sea con el INE, con la luz, con el agua, pues que efectivamente ahí estuvieron en la propiedad, ¿no? Muchas veces el guiño, como dices tú, es justamente aquellos nuevos constructores que dicen, oye, pues a mí me dijeron que vender una casa era exenta, ¿cómo le hago? Ahí sí tienes que tener todas las herramientas, así, ahí sí o sí tienes que ir con tu contador y decirle, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Lo primero que necesitas a tu favor es el tiempo. Ya llegar con tu contador, llegar con el notario así con el bomberazo, pues no. Y es que justo a mí me llegan muchas veces asesorías de, oye, vendí mi casa en mayo, y estamos en diciembre, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Nada, porque pues no has vendido otra propiedad, no te dedicas a vender casas. Entonces yo les digo que es así como suerte de principiante. Pero si te habla el arqui y te dice, no manches, la vendí en preventa y no he sacado nada. Sí, no. Exactamente. ¿No? Cuando te marca el que se puso a construir de hobby, ¿no? Que pasa mucho, yo les digo a mis clientes, ya cuando tu negocio te da para tener dinero, en lo primero que te empiezas a distraer es en bienes raíces, ¿no? Entonces... Y por eso va a ser el comercial. Recuerden, vamos a tener pronto, en abril, vamos a tener el lanzamiento de nuestro nuevo proyecto Vista 10 frente al campo de golf en Cibatá. Si quieren estar en la lista de espera, en el primer comentario en la descripción les voy a dejar el enlace. Vamos a tener los mejores precios frente al campo de golf en Cibatá y van a tener una alta rentabilidad. Un detalle se vendió que se lo va a llevar la contadora, que es lo que no sabe, pero de verdad, el último proyecto que tuvimos aquí se vendió en menos de 3 meses, así es que va a ser lo mismo, pero continuamos con el podcast. Solamente era un pequeño comercial, señores. Ok, entonces el deber ser es justo. Si nosotros cumplimos con nuestros requisitos y es la casa donde tú vivías, ni te preocupes, sin miedo al SAT. Pero si a ti te gusta el tema de los bienes raíces y quieres empezar a ver cómo funciona el tema de los ladrillos y lingotes, justo tienes que tomar tu asesoría, hacerlo con tiempo, tener tu notario de confianza, tener tu contador de confianza e ir haciendo tu estrategia. El deber ser es que si tú eres un nuevo constructor y es un nuevo negocio, los negocios pagan su respectivo ISR, ¿no? Sigue siendo una casa, entonces exenta el IVA, pero sí tendrías que pagar un ISR. Entonces, realmente el truco está en jugar
con los comprobantes. Ok. Y aquí, entonces, digo, ya tenemos haciendo una pequeña recopilación para no pagar impuestos al momento de vender una casa. Es tener un comprobante de domicilio, al menos 6 meses que comprobemos que estuvimos ahí, que no pase de 5.8 millones y que la casa no esté amueblada y que sea solamente casa habitación. No que tenga ni oficina, no que tenga ni un local comercial, solamente casa habitación, una casa o un departamento es lo que podemos hacer. Con esto, Guille, ya me gustaron los bienes raíces, ¿no? Construí una casa, la vendí o compré una casa, ¿no? Como nosotros, nos ha tocado con inversionistas nuestros que compran un departamento, lo compran en preventa, pero pasó justo ahorita, ¿no? Compró un departamento, los primeros lo lanzamos en 1,999,000 pesos, se acabaron vendiendo en 2,800,000 y ya lo quieren vender. ¿Por qué? Porque se ganaron 800,000 pesos y van a exentar. Pero yo digo, oye, compré en preventa, ahorita agarré y me gané 800,000 pesos, pero quiero más, ¿no? Y obviamente quiero exentarlo. ¿Qué estrategia o hay alguna estrategia que tú nos puedas dar donde, oye, pues yo ya construí y vendí una casa o compré un departamento de preventa y lo vendí, y me tengo que esperar 3 años, ¿no? ¿Hay alguna forma, guiño, en la cual nosotros podamos acelerar este proceso? La estrategia es ser buena persona, le voy a poner así. Ok. ¿Por qué? Porque al final justo, pues si ya exentaste una, se te acabó tu oportunidad. Claro. Y fórmate, ¿no? O sea, vele ahí que tu hobby se vuelva a tardar 3 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de, oye, yo ya exenté, yo ya vendí mi casa y con mis ganancias, con esos 800,000 pesos que me gané, digo, ay, mi mamá es súper linda conmigo, ni modo que no le regrese todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Entonces, tú a tu mamá, siempre y cuando sea una donación en línea recta, padres, abuelos, hijos, nietos o tu pareja, casados por la vía civil, matrimonio, le puedes hacer una donación ilimitada y completamente exenta, ¿no? Entonces, ejemplo, yo compré mi depa conmigo, con el Arquidiego, exactamente. Vamos a poner el ejemplo de mi estrategia. Yo compro mi departamento con el Arquidiego, 2 millones, por ejemplo. Oye, que la plusvalía se vendió en 2,5 millones. Yo ya tengo 2,5 millones exentos en mi cuenta bancaria y yo decido darle a mi mamá 2,5 millones más aparte otros 500,000 pesos porque la quiero mucho, ¿no? Entonces le doy a mi mamá 3 millones de pesos. Yo no pagué impuestos. Mi mamá por esa donación, que ya está en su cuenta bancaria, tiene 3 millones de pesos, no pagó impuestos. Y mi mamá dice, oye, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Ah, bueno, voy y me compro un departamento con el Arquidiego en sus nuevos desarrollos, ¿no? Ah, ok, ella tiene 3 millones de pesos, va y se compra el departamento. Pasa el tiempo, el departamento genera plusvalía, ahora vale 3,5 millones y ella puede exentar 3,5 millones de pesos, ¿no? Entonces sí es una opción, es 100% legal. Y eso es lo que no dijiste, es que esos 3,5 millones de pesos luego dice a tu mamá, oye, mi hija, qué bonita que me regaló ese dinero, déjale regreso ahora en lugar de esos 3 millones que me dio, ahora le mandas esos 3,5 millones, ¿no? Y prácticamente regresa, ¿no? Exacto. O sea, si mi mamá dice, oye, ¿qué crees? No me gustó la casa, la voy a vender, ¿no? No me gustó el nuevo departamento, la voy a vender y me enojé contigo, entonces ya no quiero tu dinero y te lo voy a regresar. Te regreso tu donativo y a mí me vuelven a entrar mis 3,5 millones. Ahora, ¿se puede hacer esto? Sí, es legal 100%. ¿Cuál es el problema? Que las personas dicen, voy a utilizar esta estrategia, pero se olvidan de los pasos intermedios, que es tener comprobantes, es decir, el contrato, que los donativos tienen que estar notariados. El contrato. El contrato de donación. Yo le tengo que hacer un contrato a mi mamá. Sí, si yo le digo, mamá, te quiero mucho, aquí están tus 3 millones, 3 millones, que fue lo que le di a mi mamá, tengo que hacer un contrato notariado de donación. Ok, no solamente se los mando así de... No, la típica de, oye, te lo transfiero y le pongo donación ahí en el concepto, no es válido. O sea, los conceptos que tú le pongas... Ahorita ya damos por todos lados de... Todos poniéndole donación en la transferencia, eso no es válido. O sea, es como el meme que traen que van a tapar la fuga de agua con un parche así de... Donación. ¡Pum! ¿No? Es correcto. Entonces, la estrategia no es poner un parche. Dicen por ahí, si lo vas a hacer mal, hay que hacerlo bien. En este caso no lo estás haciendo mal, es 100% legal, ¿no? Con el beneficio. Pero si te están diciendo, te puedes ahorrar 3,5 millones, hazlo bien. Toma tu asesoría contable, fiscal, toma tu asesoría legal, págale al notario. Yo les digo a mis clientes, oye, ya tienes 3,5 millones gratis y no le quieres pagar al abogado 5,000 pesos de contrato y el monto que le toca al notario, que también se cobran su parte. Ay, no, es que qué caro. Y yo,
te ahorraste 300,000 pesos de impuestos. Sí, exactamente. Todo lo que te ahorraste de impuestos y si te hacen caro un contrato de 3,000, 5,000 pesos más el notario o la asesoría con el contador. Ahí todos los datos de Guille, si quieren tener una asesoría con ella, ya sea para ella me lleva mi contabilidad, ella me ayuda a dar las clases, mi entera confianza. Entonces, toda la información de ella en el primer comentario en la descripción. Además de que tiene un canal de YouTube también y además de que en TikTok es como hiper famosa. Entonces, la pueden seguir en todas redes como Guille Goal o Goal Contadores. ahí, sin miedo al SAT, señores. Sin Entonces, miedo al abajo dejo toda la información de Guille. Y ¿no? si ponen sin miedo al SAT, aparezco en todos lados. lados. Es correcto. Entonces, justo, si ya le vas a sacar el beneficio, necesitas hacer la operación por partes, en orden y con todos los documentos. Muchas veces me dicen, oye, pues entonces le doy el dinero a la constructora, bueno, a la desarrolladora y después me lo regreso y después se lo transfiero a mi mamá, pero la del crédito es como, no, espérate. O sea, las operaciones se hacen por partes, por cachitos y cada operación tiene un efecto fiscal diferente. Una cosa es que yo haya exentado. Otra cosa es que yo le dé una donación a mi mamá. Otra cosa es que tu mamá haya exentado. Y otra cosa completamente diferente es que el dinero haya regresado conmigo. Entonces son 4 operaciones. Probablemente se necesitan 4 asesorías o 4 contratos o 4 evidencias, ¿no? Yo tengo que presentar una declaración por la venta de mi casa. Mi mamá tiene que presentar una declaración por la donación. Mi mamá tiene que presentar una declaración por la casa que vendió. Pero esas declaraciones son en ceros, ¿no? O sea, exacto, bueno, o sea, es mi ignorancia, ¿no? O sea, no, sí, se hace, pero no se paga. O sea, nada más es un aviso de lo vendí. No, sí. Okay. Sí, justo. ¿Esa declaración quién le hace? El contador. Ahí sí entra 100% la chamba del contador. Ahorita les voy a decir cómo es el proceso. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo voy y compro el departamento que a mí me gustó. Ok, perfecto. Y lo vendo. Entonces, yo como vendí una casa, fui con el notario, check, palomita y pude exentar la propiedad. El hecho de que el notario me haya dicho, Guille, felicidades, tienes 3 millones sin pagar impuestos. ¿En qué momento se enteró el SAT? ¿No? ¿En qué momento voy y le digo al SAT, oye, SAT, aquí tengo el documento del notario, aquí está mi hojita donde dice que es exento? El SAT no sabe leer. O sea, cuando le conviene es muy tonto, fue lo primero que dijimos. Entonces muchas personas dicen, padrísimo, el notario ya me dijo que aquí dice exento. Si tú no le presentas esa información al SAT, el SAT se va a confundir casualmente y sí te puede cobrar los impuestos que te tocan, ¿no? O incluso te puede multar por la omisión de la información. Entonces, una cosa es la obligación de pagar, que ya la exentaste, y otra cosa es tu obligación de presentar la declaración anual. Si tú vendes una propiedad mayor a 600,000 pesos, tienes que presentar una declaración anual. Si tú vendiste una casa mayor a 600,000 pesos, tienes que presentar tu declaración. Un terreno, lo que sea. En este caso, la casa, que sería como el dato informativo, 600,000 pesos. Que pues ya no hay casas que valgan menos de 600,000 pesos. Ya no, verdaderamente no. Entonces, todos están obligados a presentar su declaración informativa por la exención. Salvo en los casos de, oye, fue una casa de 7 millones. Exentaste 5.8 y pagas sobre la diferencia, ¿no? Pero muy importante que presenten la declaración anual. El SAT tarda mucho en darse cuenta de las cosas, o sea, se hace tonto cuando le conviene y cuando no es muy listo. ¿Por qué? Porque el banco ya le fue de chismoso, el notario ya le fue de chismoso y muchas veces me dicen, no, pues vendí mi casa el año pasado y no me ha pasado nada. No me llegó ninguna notificación. El SAT tarda 2, 3, 4, 5 años. El SAT tiene de 5, máximo 10 años para revisarte. Y casualmente... Tiene hasta 10 años para poderte auditar. Tiene hasta 10 años. Entonces, los primeros 5 son como los más delicados, ¿no? Los de 5 a 10 es como el plazo extendido, pero tiene 10, ¿no? De todas formas. Entonces, los primeros 5 años, el SAT no te lo va a hacer al mes siguiente. El SAT es muy lento, somos muchos, ¿no? Somos muchos mexicanos, son muchos RFCs. Entonces, casualmente al tercer, cuarto, quinto año, ya que se le va a vencer la obligación al SAT, ahí te va a llegar una notificación y tu respectivo aviso de, oye, hemos detectado que vendiste una propiedad de tantos millones. O sea, en el 2014, bueno, tal cual, en el 2016. Ahorita el último año es 2020. Ok. ¿No? Entonces, estando en 2025, tu último año es 2020. Entonces, en el 2021 vendiste un departamento por 2.8 millones y omitiste tus obligaciones. Y ya la gente se paniquea. No, yo sí me paniqueaba si me llegaba del SAT, ¿no? Es correcto. Entonces, si tú no presentas esas declaraciones, es un hecho que te va a llegar una notificación porque el notario ya fue y avisó, ¿no? Y el banco ya se dio cuenta. Lento, pero efectivo, ¿no? Entonces, muchas veces nos confundimos o nos confiamos de, pues ya exenté. Entonces, exentamos, pero no hicimos los contratos, exentamos, pero no presentamos la declaración. Entonces, de repente vamos dejando huecos o lagunas donde se vuelven problemas. Es correcto. Y ahí sí, perdiste todos tus beneficios y ya valió. Ok, entonces, digo, es avisarle, o sea, cumplir con los requisitos,
avisarle al SAT, tomar tu sesión con un contador, con el notario, y con eso lo podemos librar. Tú hace ratito, o sea, comentaste, ¿no? De que yo le doy a mi mamá y yo le bajo y demás. ¿Qué tantas veces podemos hacer esto? O sea, yo lo voy a hablar meramente como yo, Diego, como constructor, como alguien que le gustan los bienes raíces. Si yo quiero estar exentando los impuestos, no una vez, sino varias veces al año para exentar impuestos comprando y vendiendo casas o construyendo y vendiendo casas, algo que podría hacer yo es que me llegue el dinero a mí de vender la casa, se lo mando a mi mamá o se lo mando a mi papá. Mi papá con mi dinero, yo digo, papá, vamos a hacer este negocio, entonces te voy a mandar una lana, tú vas a construir y hacer otra casa, vas a comprar un departamento en preventa y lo vas a vender. Mi papá vende eso, me regresa el dinero a mí, o ese dinero se lo podría mandar tal vez a mi hijo. Y mi hijo, que yo le diga, hijo, si quieres ir de viaje el próximo semestre, tienes que comprar un terreno o comprar una casa, él venderlo, y luego mi hijo se lo podría mandar a mi esposa, ¿no? Y mi esposa recibirlo y decirle, ¿sabes qué, chula? Si queremos cambiar de camioneta, tenemos que comprar otro departamento y venderlo. Y ya de ahí ya lo hice yo 4 veces, y ya de ahí entonces luego yo decirle a mi esposa, mándamelo a mí. Y yo ya pasaron 3 años y entonces vuelvo a repetir esto, y prácticamente puedo estar haciendo una casa al año teniendo 4 personas de muy buena confianza. Hay una frase que yo utilizo mucho con mis clientes, que es: entre más flexible seas, menos impuestos vas a pagar. Flexible no quiere decir arriesgado. Esta operación que tú hiciste de se lo paso a mi papá y mi papá se lo da a mi abuelo y mi abuelo se lo da a su nieto, sí se puede porque es en línea recta. Una de las cláusulas y que está en ley, aquí les vamos a poner el fundamento legal en pantalla. Ahí nos voy a poner el fundamento legal para que no vengan. Escríbanme por Instagram y se los mando. No recuerdo el artículo, pero sí te dice, tú no puedes hacer triangulación. Lo que no está permitido es que yo le dé dinero a mi mamá y mi mamá se lo dé a mi hermano, porque ahí se pierde la línea recta. Tiene que ser padres, abuelos, hijos, nietos o tu pareja, ¿no? Esa es la línea recta. Entonces lo que dice ahorita se jala. Eso sí, porque tú nunca dijiste hermanos, primos, sobrinos, ahí no. Entonces, oye, pero es que yo tengo una hermana gemela, quiero muchísimo a mi hermana, le quiero comprar una casa, ¿no? Con los hermanos. Con los hermanos no. No. Oye, mi sobrina, hijos, papá y esposa. Exactamente. Siempre en línea recta. Entonces, un error muy común o algo que malamente hacen es intentar hacer una triangulación. La triangulación no está permitida. Yo no le puedo dar dinero a mi mamá y que mi mamá se lo dé a mi hermano. No. Entonces, ¿qué pasa con la flexibilidad? Si tú eres una persona que ama mucho a su esposa, quiere mucho a su mamá y además tienes 2 hijos mayores de 18 años, padrísimo. Pero si te divorciaste, te llevas mal con tus papás y tus hijos no te hablan, problemas. No tienes flexibilidad, ¿no? Entonces, sí, claro, hay un riesgo, ¿no? Digo, aunque son familiares, pero pues conocemos a veces hay problemas grandes. Exactamente. Sí ha pasado que es como de, oye, pues me dijiste que le diera el dinero a mi esposa y mi esposa ya se lo gastó. Oye, me cachó poniendo el cuerno y ya no sé. Exactamente. Oye, mi esposa me cachó y me quitó todo. Oye, eso no entraba en la estrategia. Hacer esta operación que tú dices de se lo paso a mi papá, a mi hijo, a mi nieto, sí está permitido porque son donaciones. Ahí ya no es que estés exentando casas, sino lo que estás haciendo es la exención de una donación. Y cada una con un contrato, ¿no? Y cada una con un contrato y es ilimitado. Ahí sí puedes darle 20 millones. Y la verdad es de que si hacemos esto, si exentamos la primera de 2 millones y en cada una vamos buscando una utilidad con una plusvalía, hablando de una preventa, ¿no? Como los departamentos, una plusvalía de tal vez un 15-20% anual, pues estás hablando que en la 4ª vez, cuando ya te regrese el dinero a ti, ya traes una cantidad muy interesante sin pagar impuestos. Casualmente mi mamá me va a donar para comprar un apartamento. Entonces, oye, Guille, pero ¿cómo le hiciste para recibir la donación de tu mamá? Con mi contrato, está notariado, presenté la información de mi declaración anual y está 100% transparente. Mi mamá ya pagó impuestos de lo suyo, yo he pagado impuestos de mi negocio, mi mamá del suyo, y esa donación que me está dando mi mamá, perfecto, porque otra mala práctica es como, oye, mi papá tiene dinero abajo del colchón y de repente me lo va a depositar a mi cuenta bancaria. Los depósitos en efectivo no son rastreables. Si tu papá no ha pagado impuestos por ese dinero... El depósito en efectivo es rastreable, ¿no? Según yo. Sí, perdón, no me digas eso porque... exacto, o sea, pero el efectivo no es rastreable. Si yo tengo bajo el colchón, pues yo me lo gasto comprando tal vez
chicles, cacahuates y demás, zapatos. ¿no? O sea, Entonces, un carro, una casa. Si tu papá dice, ay, quiero mucho a mi hija y por su graduación le voy a dar una donación, pues ese dinero ya debió de haber pagado impuestos, ¿no? O sea, no es válido que, ay, de repente me cayeron 500,000 pesos en efectivo y me los regaló mi abuelita. Si es dinero, digamos, fiscal, que ya haya entrado a cuentas, el cual esté ya, que pagó impuestos en algún momento y demás, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, sí se puede. Tienes que tener esa flexibilidad. Sí, me ha tocado con clientes de, oye, sí, yo escuché que puedo hacer pim pum papas de aquí para allá y así, como jugar con las fichas del ajedrez, pero no quiero, no confío en nadie, o sea, no tengo a nadie. Sí, no, ni modo, o sea, tienes oportunidad una vez cada 3 años. Sí, oye, no pero exactamente, exacto, ¿no? O sea, ni modo, no tienes esa flexibilidad, ¿no? No quiere decir que los demás lo estén haciendo ilegal, no, 100% legal, pero ellos sí tienen esa flexibilidad. Si tú no tienes eso, sorry, no lo vas a poder aprovechar. Entonces, regresando al entendido que lo que es exento es la casa donde tú vives y es una cada 3 años, eso es a lo que tienes derecho. Oye, pero es que a mí me gusta el tema de los bienes raíces, entonces es un negocio completamente diferente y tendrás que pagar ISR como una desarrolladora o como una constructora. De aquí nos podemos... Sí, extender muchísimo. Ya para el negocio, que eso lo vemos en otro capítulo, en otra hora. Este capítulo, la verdad es de que queríamos hablar nosotros. De tu primer capítulo. Es más, pónganme ¿de qué quisieran que habláramos con Guille? A mí algo que me gustaría que nos hablara Guille es si te dedicas a la construcción, ¿cómo puedes evitar pagar el IVA? Que son varias... Eso es bien interesante. Exactamente, ¿no? Porque hay muchos... Ya cuando te gusta el hobby... Pero no digas, eso, sí, no es spoiler, pero ya cuando te gusta el hobby, es un negocio completamente diferente y tienes que aprender a hacer las cosas completamente diferente, ¿no? O sea, si tú tienes un negocio que es una papelería, que te gusten los bienes raíces, es otro giro y otro rollo. Sí, claro. A mí me ha pasado, por ejemplo, con clientes que de repente es, oye, tenemos una ferretería y con nuestras ganancias vamos a comprar un terreno y vamos a construir una casa. ¿La podemos exentar? ¿No? Las empresas son cajas. Las empresas no viven, no comen, no se enferman, no tienen Esto es muebles. Solo para personas. Solo para personas y personas que no tengan una actividad de compraventa de casas, ¿no? Por ejemplo, el arquiriego sí puede exentar su casa cada 3 años, sí, pero no quiere decir que todas las casas que construya debajo de 5.8, no. Sí, yo elegiré alguna, la buena, ¿no? Donde diga, oye, ahora sí ya. La buena. Esta está más carita, vamos a sacarla, ¿no? O no pienso hacer otra de aquí a 3 años. Entonces, correcto. Con esto, Guille, ¿tú crees honestamente que es un buen negocio de manera contable y fiscal el comprar una propiedad, tener una plusvalía, volverla a vender y esto repetirlo de manera frecuente? ¿Qué tan bueno y qué tan bueno contablemente, que es tu especialidad, es a comparación de otras estrategias que puedas ver? Es un buen negocio. Porque es un buen negocio y está aprobado por el SAT, ¿no? Esa es la mejor parte. Hay buenos negocios de todo y hay otros que no pagan impuestos, pero aquí 100% legal el que tú tengas hasta 5.8 millones sin pagar impuestos. Y todavía súmale que puedes recibir otros 5.8 millones de tu mamá. Padrísimo. Con esto parece que lavas dinero, pero es legal, ¿no? Exactamente, 100% legal, siempre y cuando lo hagas bien hecho. ¿Qué es lo que no recomiendo? Que bajes un contrato de internet y digas, aquí está mi papelito. O luego muchas veces los clientes me dicen, oye, voy con el notario, el abogado, hago el contrato y se lo mando al SAT. No, el contrato no se lo mandas al SAT ni se lo escaneas, no. El contrato es únicamente por si te revisa, tú tengas los elementos de aquí está mi hojita que el notario exentó y aquí está mi contrato de donación hecho, aquí está mi declaración, exactamente, solamente es evidencia. Entonces, no me gusta decirle eso a los clientes porque de repente es como, ay, bueno, pues si no se lo tengo que mandar luego lo hago. No, o sea, no es como que luego, lo tienes que hacer en donde te toca y en el momento. ¿Por qué? Porque existe la fecha cierta. Oye, no, pues ya cuando el SAT venga y me revise, hago el contrato y le digo al notario que firme. No. Ahí te va a cobrar impuestos. Entonces tienes que hacerlo en tiempo y forma. Si ya te estás ahorrando 5.8 millones, págale el contrato al abogado, ve con el notario, ve con tu contador, porque si no te va a salir mucho más caro. Perfecto. Pues mil gracias, Guille. Ahí la verdad es de que súper recomendada, Guille. Ahora sí que en los temas de contabilidad, no solamente en la parte de la construcción, sino de manera global,
de nuevo, o sea, gran recomendación. Nada más sigan en TikTok si la información es muy interesante. Créanme que se va a llevar una gran sorpresa. ¿Dónde te podemos encontrar, Guille? ¿Qué es lo que te gusta hacer y qué le recomiendas a los nuevos constructores? Me pueden encontrar como Guille Goal o Goal Contadores en TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube, todas las redes sociales, estoy en todas las plataformas, en todas hacemos contenido. Doy asesorías para emprendedores, dueños de negocio, para nuevos constructores también, para aquellos que no quieran pagar sus impuestos legalmente. También damos esas asesorías. Para aquellos que quieran pagar sus impuestos legalmente y no pagar de más, ¿verdad? Exactamente, para aquellos que quieran hacer lo correcto, con todo gusto. Les dejamos, bueno, a través de redes sociales es en donde normalmente me contactan. En Instagram como guille.gual y en todas las redes sociales igual, guille.gual. Perfecto, pues muchas gracias, mis nuevos conductores. Esto fue cómo exentar una vivienda y no pagar impuestos. Muchas gracias, Guille. Nos vemos, cuídense. Saludos, bye bye.